Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos escuches. Bienvenida, bienvenido a Liderar en Conciencia. Yo soy Ivonne Cervantes y en el episodio del día de hoy, que es nuestro episodio número 3, les voy a platicar acerca de un tema que estoy segura que has escuchado en todos lados, ya sea que trabajes en una organización o no, pero se dice mucho de este tema, pero tal vez suena como que está abarcando demasiado, que está presente en todo, que es responsable de todas las actitudes, comportamientos, rituales de una organización. Estoy hablando de la cultura organizacional. Entonces, muy seguramente has escuchado hablar de ella. Me gustaría abrir con una anécdota que me sucedió en uno de mis trabajos anteriores. Y bueno, en la empresa en la que yo trabajaba, teníamos ciertos comités por departamento que se encargaban específicamente de tratar los temas de cultura. Era una empresa muy muy grande, entonces al haber una cabeza que veía todo lo relacionado con cultura organizacional a nivel corporativo, pues había subdivisiones, ¿no? Y entonces nosotros, estos comités, nos teníamos que alinear a estos objetivos que se veían desde la cultura y la visión global. Entonces, bueno, yo por años me rehusé a pertenecer a estos comités. ¿Por qué? Porque tenían muy mala fama. La verdad es que desde el liderazgo, y esto es algo que vamos a tratar, desde el liderazgo se concebía como que era una actividad que te iba a quitar tiempo, que era como algo que, pues bueno, alguien tiene que hacer, ¿verdad? Alguien lo tiene que impulsar, alguien de mi equipo tiene que estar ahí y pues lo tengo que aceptar. Entonces, este mismo concepto yo lo tenía mucho en la mente, ¿no? Realmente es trabajo extra a lo que yo estoy haciendo. No nos retribuyen absolutamente nada porque no es como que la gente te diga, wow, qué padre, gracias por pertenecer al comité de cultura, ¿no? Al contrario, en realidad era como algo que yo veía en ese entonces que no estaba sumando realmente a la forma en la que yo me estaba desarrollando y peor, me quitaba foco de mis principales tareas, ¿no? Entonces, fue esta una reestructura que ocurrió en el departamento que me quedo como responsable de la parte de comunicación y me dicen, necesitamos que entres porque tú vas a ser la encargada de ahora en adelante de comunicar acerca de los eventos de cultura a todas las personas de la división, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya había pasado bastante tiempo y dije, bueno, me voy a unir. ¿Cuál fue la sorpresa? Que lejos de parecerme un trabajo extra como antes había sido mi percepción, realmente me enamoré de este concepto. Me enamoré tanto y pues en ese entonces también estaba estudiando mi maestría en desarrollo organizacional. Entonces me di cuenta hasta ese momento del potencial que tenía la cultura dentro de una organización para hacer que las cosas sucedan. Y también menciono que tiene muy mala fama porque el comité de cultura era como el encargado de hacer las fiestas, ¿no? Entonces, estos chavos se la pasan a todo dar, o sea, están organizando que si la posada, que si el Día de las Madres, que si el 14 de febrero. Y pues dentro como de esta mala fama, realmente creo que todos estos rituales eran o son súper necesarios para mantener la cohesión del equipo. Entonces fue hasta este momento donde me di cuenta de que realmente podíamos hacer algo como comité para evitar que las personas entraran como en este desgaste físico, emocional que tiene consigo la operación. En realidad, tener un trabajo demandante, como todas las personas que estaban en esa división, requiere que en algún momento se organicen este tipo de espacios para compartir, para convivir, para conocernos más allá de las labores como personas. Pero esa era solamente una partecitita, ¿no?, de quién era el comité de cultura. Y bueno, le llegué a meter tanto corazón a esta actividad que hubo un punto que no me gustó en el que mi líder, yo le platicaba acerca de lo que estábamos haciendo y cómo estábamos tratando de impulsar la cultura a través de estas actividades que hacíamos pues sin presupuesto, con muy poquito apoyo, con muy poquito tiempo, pero con mucho corazón. Y entonces mi líder me comentó que eso no era importante,
que la cultura no era importante y que era más importante la operación. Entonces que yo debía dedicarme a la operación porque no me estaban pagando por el tema cultural. Entonces es donde me cae el 20, ¿no? Por eso justamente yo repudiaba tanto estar antes en un comité de cultura, porque a partir del liderazgo era exactamente lo mismo. El liderazgo no consideraba que la cultura fuera importante dentro del departamento. Era más importante la operación, pero bueno, pasó algo de tiempo y entonces hice mis paces con ese momento, con esa experiencia. Y me tocó leer un libro que se llama Culture Wins, La cultura gana, escrito por William van der Blumen. Y me encanta porque hay una frase que dice: la cultura se come de desayuno a la estrategia. Y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que por mejor que sea tu operación, tu software, tengas a las mejores personas dentro de tu equipo, si tu cultura no es lo suficientemente fuerte, es muy poco probable que vayas a obtener resultados sostenibles. Entonces, con este intro que acabamos de compartir, me gustaría ahondar un poquito ahora sí en qué es la cultura organizacional, porque no es solo las fiestas, no es solo la convivencia, sino que es mucho más allá de lo que imaginamos. Después de todas las lecturas que tuve la oportunidad de hacer dentro del estudio de mi maestría, no encuentro como una sola definición que de verdad me llene. Y me encontré con un artículo precisamente de HBR, escrito hace 10 años. La verdad es que me sorprendió bastante el ver cómo es algo que sigue presente en todas las organizaciones, algo que no va a cambiar en sí. Obviamente todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestra historia, por ejemplo el COVID, ¿no? En ese entonces no había una pandemia. Y estas definiciones que salen en este artículo son en realidad una compilación de muchas personas, de varios comentarios que salieron en una publicación que hizo HBR, porque ellos mismos inician el artículo diciendo: no podemos hacer realmente una definición porque la cultura es prácticamente todo en una organización. Está dentro de los procesos, está dentro de nuestros rituales, está dentro de cómo hacemos las cosas en sí. Entonces, me encantó este acercamiento porque habla acerca de diferentes conceptos desde diferentes perspectivas y obviamente tomando en cuenta si la empresa es local, si es internacional, si el idioma también en el que se habla, porque obviamente la cultura se va moldeando de acuerdo a el entorno que estamos tratando. Entonces, debe de ser dinámica, debe de ser flexible, no es algo que esté escrito en piedra. Y bueno, estas son algunas de las definiciones que encontré. Voy a meter un poquito de ejemplos también en cada una de ellas para que quede un poquito más claro de qué vamos con este tema. Y la primera definición que podemos ver es que la cultura es el comportamiento de las personas dentro de una organización. El comportamiento de las personas. Y aquí se me viene a la mente un ejemplo súper claro, que típicamente en las empresas no siempre se tiene que tener como valor el trabajo en equipo, ¿verdad? Y entonces, bueno, es uno de los pilares de nuestra compañía, se comunica, se hacen hasta fiestas con esta temática, se dan premios, incentivos a los equipos que colaboran entre ellos y sacan productos magníficos, pero la realidad es que internamente no se trabaja en equipo. Aquí es donde empezamos a ver como incongruencias en lo que está en el papel y cómo realmente sucede en la operación. Y, por ejemplo, teniendo un valor como tal, una definición de la cultura de esta empresa como trabajo en equipo, te imaginarías que realmente todas las personas están colaborando constantemente para hacer que las cosas sucedan, y no lo es. De repente podemos encontrarnos con comportamientos como que una persona se está negando a trabajar con alguien de otro equipo simplemente porque no están de acuerdo con cómo piensan, o estas acciones van a impactar a su operación en lo particular y no quiere pasar por esto. Entonces,
hay muchísimas incongruencias cuando hablamos acerca de la cultura que hay en el papel y la cultura que realmente hay. Entonces hay que fijarnos muy bien dentro de nuestra organización si estamos teniendo algún problema y tenemos aquí súper en mente cuál es la cultura y cuál es nuestra visión y no está sucediendo en la realidad, hay que hacer una intervención. O tal vez ese no es el valor al que nos debamos de alinear, es muy general el trabajo en equipo, sino que tal vez tengamos que irnos un poquito más atrás, tenemos que entender por qué se está dando este tipo de situaciones para entonces realmente hacer cumplir la cultura. Y me puedo imaginar muchísimos ejemplos que también se viven en todas las compañías en las cuales lo que se dice no es lo que se hace. Y te puedes imaginar también muchísimos ahorita, en este momento, mientras estoy hablando. Entonces, esa es la primera, los comportamientos de las personas dentro de una organización. Y puede ser que también también hay organizaciones en las cuales se fomenta desde el liderazgo, esa colaboración, ese juntarnos, ese sí ser como familia. Entonces sí es posible, simplemente es cuestión de trabajarlo desde los liderazgos para que esta cultura y estos comportamientos se vayan permeando hacia esos equipos que están bajo este liderazgo. Y cabe mencionar también que las conductas y los comportamientos que tú premies son los que van a seguir apareciendo y aquellos que castigues van a ser los que se van a ir desplazando. Entonces también es bien importante observar qué estoy incentivando yo, porque tal vez algo de eso esté provocando que otra cosa suceda en otra parte de mi compañía con la que no estoy de acuerdo. Entonces nos vamos con el segundo, que es que la cultura es el propósito compartido dentro de una organización. El propósito nos habla acerca de una guía que va a orientar a todas las y los colaboradores hacia este propósito en específico. Quiere decir que todo lo que hagamos, todos los proyectos que propongamos, todo lo que va a suceder dentro de la empresa lo entendemos todos y todas como miembros de esa organización y vamos a poner todo de nosotros para que eso suceda. Entonces, es el alinear. Todos estamos en el mismo barco para lograr este propósito. Y aquí me encanta Sapos porque siempre es como el mejor ejemplo que podemos tener de cultura organizacional. Y por ejemplo, el propósito de Sapos dice to live and deliver wow. Vivir y entregar wow, literal. O sea, así es como vivir en este constante asombro, ¿no?, por la vida y eso contagiárselo también a nuestros clientes. Es una empresa de zapatos, venta en línea, que fue adquirida por Amazon. Entonces, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que un propósito de una compañía de zapatos ni siquiera tuviera el producto que vende dentro de su propósito? Entonces, esto va en cada una de sus acciones, en cada uno de sus comportamientos, en sus políticas. Todo ese propósito se respeta en todos sus procesos y en toda su cultura organizacional. Entonces, cuando el propósito se comunica de manera adecuada y además se vive, el propósito se vive desde los líderes, desde todas las personas dentro de la organización lo sienten, puede realmente haber diferencias importantes en el desempeño de esa organización o de ese equipo de trabajo en particular. Entonces, podemos ver incluso cómo un departamento dentro de una empresa muy grande puede tener un desempeño muy diferente a otro departamento que pueden vivir bajo la misma cultura corporativa, pero a lo mejor ese departamento tiene algo en específico que hace que las cosas sucedan de manera diferente y que el equipo se comporte de manera diferente, porque eso puede suceder. Y también en esta parte del propósito se me viene mucho a la mente la congruencia que tiene tu propósito con el medio ambiente, con el exterior, con lo que estás ofreciendo también a la sociedad como organización. Por ejemplo, si Exxon, que es como líder en venta de combustibles fósiles, te dijera dentro de sus propósitos que está cuidar al medio ambiente, ¿tú le creerías? Realmente, cuando pensamos en un propósito tenemos que ser también congruentes con la forma en la que vamos a hacer las cosas, porque como les dije en el punto anterior, de nada sirve tenerlo en papel, hay que vivirlo. El tercer punto es la cultura organizacional. Son los rituales y valores dentro de una organización que funcionan como pegamento para optimizar la labor e integración de los equipos de trabajo.
Entonces, esta es mi parte favorita porque es de lo que les hablaba, que piensan que las personas que están encargadas de cultura simplemente se encargan de hacer las fiestas, los eventos, y realmente esto es necesario, son los rituales por los cuales las personas desean ir a trabajar. Puede ser algo súper sencillo como siempre partimos un pastel a las 3 de la tarde cuando alguien cumple años. Y esto hace que la gente se pare de su lugar, conviva, se vea las caras, platique, se despeje un poquito. Y esto hace que dentro de nuestra cultura la persona se sienta valorada. Entonces, pensemos en todos aquellos rituales que existen en nuestra compañía, sean fiestas de integración, sean comidas fuera de horario de oficina, una carne asada, porque somos de Monterrey. Entonces, ¿cuáles son esos rituales que hacen que realmente la gente se despierte todas las mañanas y diga, wow, me encanta ir a trabajar? Entonces, no hay que minimizarlo. De verdad, si alguien dentro de nuestra organización está haciendo estos esfuerzos, es súper desgastante ver que hay personas que lo vean como con ojos de qué pérdida de tiempo, ¿no? Esto es necesario, somos humanos. Antes de ser colaboradores, necesitamos ese sentir que estamos trabajando con otros humanos. Y más si estamos trabajando de manera remota o nos vemos muy poquitas veces a la semana. Entonces, necesitamos de estos rituales y esto también es parte de la cultura organizacional. Y hay una última definición que me encantó. Prepárense porque hay una definición que dice que la cultura organizacional es el sistema inmune de la organización, que mantiene a raya a personas, acciones, actitudes que vayan a impactar negativamente al comportamiento organizacional, a la cultura que existe hoy en día. Y de esto me acuerdo perfecto con una clienta que tuve, que un día me habló muy preocupada porque estaba a punto de contratar a una persona que había tenido un desempeño excelente, le urgía contratar a esta persona y estábamos justo en un proceso de renovación de la cultura, renovación de todo el área como de tema humano, todo lo de recursos humanos lo estábamos armando, estábamos haciendo evaluaciones de desempeño, estábamos haciendo diagnósticos, estábamos haciendo todo lo necesario para una expansión y en este momento era el peor en el cual una persona se le podía ir, porque con todo el trabajo que ya tenía la reestructura, necesitaba tener a esta persona en la operación, no podía capacitar a otra persona. Entonces imagínense lo tentador que fue para ella decir, la tengo que dejar ir, porque pues se acerca y me dice, me urge esta persona y tú lo sabes, pero no puedo tolerar que se comporte de la forma en la que se acaba de comportar. Empezó a retar a un par de colaboradoras y pues surgía este problema justo al momento de su contratación ya definitiva. Entonces, la dueña del negocio obviamente se vio súper tentada a decir, ¿sabes qué? No vuelvas a hacer esto, pero te necesitamos. Y lo que hizo muy valientemente, bajo mi consejo, fue decirle que no. Su trabajo como líder de la organización es proteger esta cultura que ha creado. Es una empresa en la cual las personas que ahorita están llevan muchos años con ella. Han decidido permanecer ahí por los múltiples beneficios que ofrece y sobre todo por su calidad de líder. Y también por la calidad de la empresa y por el propósito que tiene dentro de la empresa. Entonces, alguien que entra amenazando esta cultura es también como un filtro para decir, ¿sabes qué? Este tipo de perfil no va con lo que yo busco crear dentro de mi compañía. Y es perfecto poder tener esta brújula que te va a indicar hacia dónde sí te puedes y no te puedes mover. Entonces, esto me pareció increíble porque dice, así como no dejas entrar virus, el sistema inmune no deja entrar virus a tu cuerpo, tu cultura también va a hacer esto. Va a hacer que ninguna persona o incluso clientes que tampoco van con nuestra cultura, porque también pasa y está bien. No queremos que las personas empiecen a desviar de cómo son los comportamientos y la cultura dentro del negocio por atender a un cliente que les va a traer tal vez muchísimo dinero. No vale la pena. A largo plazo esto termina resultando peor. Y aquí tengo también un par de anotaciones. La cultura organizacional no es algo que vamos a sentarnos a escribir una vez y así se va a quedar por los siglos de los siglos, porque también existen empresas que lo tienen así y lo han tenido así desde hace mucho tiempo.
tenemos que tomar en cuenta cómo está evolucionando la industria en la cual estamos haciendo esta definición de cultura. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que está sucediendo en el exterior, en las importaciones, en los precios, en la inflación, en las pandemias, en los desastres naturales. Todo tenemos que ser capaces de reaccionar. La cultura tiene que ser flexible y capaz de reaccionar ante estos entornos para que pueda seguir evolucionando con la empresa y pueda seguirle permitiendo expandirse más allá y seguir consiguiendo resultados. Y de igual forma, también puede haber una cultura diferente de departamento en departamento, desde un corporativo grande que tiene una cultura que rige a toda la organización, puede haber también una cultura diferente en los departamentos. Porque al momento en el que hice una propuesta de cultura para un lugar en donde trabajaba y pensábamos en premiar como comportamientos específicos que respondieran como a lo que queríamos dentro de ese departamento, literalmente me lo regresaron y me dijeron, esa no es la cultura del corporativo. Pero ¿cómo nos cerramos a crear una subcultura? Un líder que se niega a ver que existen subculturas dentro de una cultura corporativa, de verdad está destinado a, no digo a fracasar, pero sí a tener resultados dentro de su negocio que no respondan realmente a sus necesidades, porque su gente no está orientada a esa visión de conseguir esto que va alineado a los comportamientos y aquello que queremos lograr, sino que está su visión en otro lado, por seguir respetando una cultura que es mucho más amplia, que abarca finanzas, que abarca marketing, que abarca recursos humanos. O sea, un departamento en específico puede diseñar su cultura y está perfecto, no se está desviando de ninguna forma de una cultura más grande que hay arriba de ellos. Dejemos de pensar de esa forma y seamos flexibles, adaptemos la cultura a los resultados que queremos obtener y cómo los queremos obtener. Y como recordatorio final, yo sé que es muy poquito tiempo para explicar lo que es la cultura, pero espero que te haya dado un poquito de luz. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. Recordemos que la cultura siempre es impulsada por los liderazgos. Nos vamos a empezar a encontrar con colaboradores, colaboradoras que no se sienten motivados, que no se sienten apreciados, que no sienten que su trabajo es reconocido, que incluso hay muy pocas personas que pueden subir de puestos o que pueden aspirar a gerencias. Si vemos un estancamiento, vemos que las cosas no se entregan, no suceden, puede ser en parte porque nuestro líder no le está dando la importancia a la cultura que debería de tener. Y que al contrario solamente se está navegando basándose en las estrategias y no está construyendo una cultura dentro de las personas, que eso es súper importante. Nunca olvidemos que van de la mano. Y bueno, si tienes algún comentario que me quieras hacer, si quieres continuar esta conversación, pues te espero en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Ivonne Yoga, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook o Ivonne Cervantes en LinkedIn. Que tengas un muy bonito día. Muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.